El contenido de este podcast, así como los videos y temas que tratamos, están diseñados como herramientas para ayudarte a reflexionar y transitar por diversas experiencias emocionales. Sin embargo, es importante recordar que este material no sustituye en ningún caso una terapia con un profesional de la salud mental. Si en algún momento sientes que un tema te sobrepasa o que necesitas apoyo adicional, te recomendamos buscar la ayuda de un psicólogo o terapeuta calificado. Tu bienestar emocional es lo más importante y contar con un profesional que te acompañe en el proceso es fundamental. Hola a todos, bienvenidos a su programa En Armonía con el Ser. El podcast donde exploraremos temas importantes sobre salud mental y bienestar. Mi nombre es Alice Mesa, psicóloga clínica, Mi nombre es Felipe Taborda. y el día de hoy hablaremos sobre un tema bien interesante, Bastante interesante. un tema que nos aborda a todos, que a veces no somos conscientes que lo tenemos, y es el tema de la culpa. El objetivo de este episodio es que conozcan acerca de la culpa, un poquito más de profundidad teórica, experiencial, lo que cada uno de nosotros haya vivido, y cómo funciona y sobre todo cómo aprendemos a convivir y a sanar un poco de esa culpa que nos limita demasiado a veces a tomar decisiones y a vivir nuestra propia vida. Para que nos liberemos, así que saquen la libretica, siéntense, acomódense. Bienvenidos a En Armonía con el Ser, el espacio donde mente, cuerpo y alma se encuentran. Aquí cada palabra es una invitación a explorar tu interior, a descubrir nuevas perspectivas y a encontrar el equilibrio en cada paso de tu camino. Porque la vida es un viaje y en este podcast te acompañaremos a descubrir cómo transitarlo con armonía y conciencia. Soy Alice Mesa y juntos haremos de cada episodio una experiencia transformadora. Madre, ¿cómo estás? Feliz como siempre. Me alegra saber eso. ¿Y cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Me alegro mucho. No digo feliz como siempre, pero muy bien, estoy muy bien y agradecido. Y más, sí, sabes que es que la culpa, yo siento que la culpa en gran parte de mi vida me condenó de una u otra manera. Pues como que la culpa me limitó de hacer muchas cosas, me cohibió de hacer muchas cosas, me dañó muchos momentos, por así decirlo, en muchos momentos de mi vida. Entonces, ¿qué es la culpa? Como para empezar a entender un poquito de todo esto. La culpa, vamos a trabajar como en varios conceptos, ¿sí? Vamos a entender la culpa, que la nombramos normalmente como una emoción que siempre está asociada al pasado, donde estamos, de alguna manera estamos interpretando que dañamos, fallamos o hicimos algo malo Ujú. hacia atrás, ¿sí? Entonces nos da una representación emocional en ese momento. Si lo miramos desde ahí, esto sería lo que representa hoy la culpa. Si lo miramos desde la parte más teórica, Jung, Carl Jung hablaba de los arquetipos, y el arquetipo es el inconsciente colectivo. No lo entendí. El inconsciente colectivo es lo que todos tenemos independiente de la cultura, país, idioma, raza, religión. Hay un inconsciente colectivo. La culpa corresponde a un inconsciente colectivo. ¿Qué quiere decir Ok, esto? Que podemos ir al país que sea, la cultura que sea, y ahí vamos a encontrar la culpa representada. ok, ¿Ya? ok, ok. Entonces, desde la parte de arquetipo, vamos a encontrar lo que está en la cultura. Nacemos con culpa, en culpa, y desde como una emoción como tal que nos podemos definir, estamos hablando de que es una idea en el pasado, de algo que fallamos, hicimos mal. Pero si hablamos de que nacemos con ella, entonces, cuando nacemos, ¿qué fue lo que hicimos mal? Sí, ajá, pues, ¿por qué la culpa? Bueno, igual ese ya es como que también me genera muchas dudas porque entonces, ¿cómo la culpa nos ha acompañado en la historia? ¿A quién más ha sentido la culpa y qué más le ha pasado a alguien con la culpa? ¿Cómo antes se veía o se vivía la culpa? Lo que pasa es que la culpa tiene toda una trayectoria. Es importante aclarar varios aspectos. Hay culpa desde la parte del derecho. El derecho va a identificar la culpa y hay los tipos de culpabilidad. Bueno, eso es un área que no nos corresponde, eh, pero donde ya todos sabemos Ujú. cómo funciona, ¿cierto? Si fui responsable del acto o no y cuál es la condena que tengo por esto.
Vamos a hablar de culpabilidad como acto, o sea, como que yo hice algo culpable, yo fui, hice y agredí, dañé, Ujú. y vamos a hablar del sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa es el que más nos conecta hoy, es del que más vamos a hablar. Es decir, muchas veces no hemos dañado, muchas veces lo hemos matado, muchas veces lo hemos robado, muchas veces no hemos hecho esos actos Y que aún es, así sentimos y aún culpa. así sentimos culpa. Entonces estamos hablando ya del sentimiento como tal, que tiene un grado de irracionalidad. Mucho, porque entonces porque uno siente culpa. Ahí volvemos a los aprendizajes. Mira, la culpa es de hecho comercial. Cuando vamos a mirar, la culpa es comercial. Porque, Voy a contarte de mis experiencias. Bueno, muchos años yo trabajé en un banco y tenía que acompañar mucho a las personas a los cajeros, que nosotros teníamos personas adultas y yo acompañaba a los adultos mayores al cajero a retirar. Igual yo retiraba, supongamos pues, ujú, pero tenía que ir muchas veces al cajero. Entonces, muchas veces al cajero nosotros teníamos un convenio con una entidad mundial para recaudar fondos. Y siempre estaba el mismo niño delgado, desnutrido, recordando que podías hacer una donación. ok, ok. ¿Sí? Entonces mira que la culpa es comercial. Hay otros lugares, almacenes que no tenemos que nombrar, que te recuerdan que si colaboras con algo para la comida Ujú. de niños, mira que es comercial. Sí, 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 es real, es real, es real. Entonces, la historia en la culpa ha estado desde siempre, sí, desde siempre, eh, y con el afán de alguna manera que todos tenemos de sentirnos buenas personas. Ujú. Es, Pero es como que si no siento culpa, me siento buena persona. O sea, es más ligado a eso, es más como ligarse a la emoción de no estoy sintiendo esa culpa que me agobia. esas son las generalidades. Ok. Digamos, las generalidades están en lo que nosotros hacemos por el mundo. Entonces vamos a las donaciones, vamos, todo eso te lo están haciendo con culpa. Te están diciendo que tú estás comiendo bien y que otros están aguantando hambre. ¿Sí? Entonces, Sí. tú vas y das algo que con toda seguridad no le quitó el hambre definitivamente al otro, que aporta, pero que finalmente te fuiste no con la gratitud de haber aportado en el bienestar de alguien, sino con la angustia de haber dado tan poco. Ok, Y eso es lo que te hace volver a dar. ok, Es ahí entiendo. donde cumple un efecto de alguna manera Ok, entiendo, entiendo. de comercial, de control. Cómo se trabaja la culpa? Hay que entender la culpa. Porque, a ver, es que, digamos, un caso particular que es como lo que se me viene a la mente y es, muchas veces, digamos, pasan cosas, no sé, puede ser, supongamos un choque, por ejemplo, Uh-huh. y digamos yo me choqué o me chocaron y siempre queda como una pizquita de la sensación de culpa. Pues, y yo pienso, y me ha pasado, no necesariamente con un choque, pero me ha pasado con muchas cosas que pasan en la vida que uno sale de X situación y es como, uff, siento culpa, me siento culpable, ¿será que hice las cosas bien? ¿Será que sí me voy a entender que pude haber hecho diferente? ¿Cómo se trabaja la culpa? Porque es una sensación muy maluca, la verdad. Yo creo que hay que hacer una diferenciación. Una cosa es la culpa y otra cosa es la responsabilidad, ¿cierto? Ok. Digamos que en el caso puntual que me estás hablando, hay que encontrar la responsabilidad. En, en los efectos legales, que sería un choque, pues hay que encontrar una responsabilidad y para poder encontrar una responsabilidad, pues pero obviamente hay unas normas de tránsito que te van a decir quién vio lo cual, ¿cierto? Entonces, la responsabilidad, tú puedes sentir culpa, pero tú puedes sentir culpa, puede que propiamente no por el choque, por haber dañado el carro, puede que sientes culpa porque tuviste que gastar un dinero en algo que no era una necesidad, no era ni siquiera lo que tenías destinado. Entonces, el punto es entender que cuando tú vas a decir que vas a trabajar la culpa, tienes que diferenciar las responsabilidades y generar una acción. ¿Sí? O sea, si yo tengo una responsabilidad con algo que hice, pues genero una acción. Sí, te choqué, te dañé tu carro, pues la acción es, no sé, afecto a mi aseguradora, te doy la plata, eso es una acción. ¿Qué siento yo después de esa acción por haber invertido el dinero en eso? Es de lo que me estás hablando, ahí es donde me estás refiriendo la No, no pregunta. sé, yo creo que te me perdiste y me hiciste perder, pero supongamos que estamos en la misma línea y diría es, me está diciendo usted de pronto que la forma de trabajar la culpa es hacerme responsable. Vámonos más puntual. Ah,
Yo siento culpa. Ok, Ahí sea por gastar plata, pongámoslo más sencilla, pues para no irnos a la ley. Yo siento culpa por gastar plata. Supongamos, y me ha pasado que, digamos, yo voy y me compro unas mandingas y ay, me las como. Yo soy como, como que siento culpa por haberme gastado esa plata, como que pude haber hecho algo diferente con eso. ¿Cómo trabajo uno esa culpa? yo pienso que para mí es muy importante entender el origen de la culpa, ¿sí? Ah, O sea, si yo te digo cómo trabajas la culpa de las mandingas, del choque, todo eso, de pronto diría, ay, eso hay una forma para cada una. No, hay que entender la forma original. sí, o sea, dame una generalidad. Exacto, hay que entender una generalidad. Y una generalidad es cómo llegamos a la culpa. Ujú. Yo, amándote mucho, te enseñé la culpa. Ok, Porque a mí, amándome mucho, me enseñaron la ok. culpa. Entonces, entendimos la culpa también como un concepto de amor. Entonces, es un concepto donde le estoy fallando al otro. ¿A quién le estás fallando tú cuando gastas dinero? ¿Sí? ¿A quién le estás fallando tú cuando incumples? Uy, ¿a quién? No sé. Ajá, es que es entrar a preguntarte más. O sea, a veces estamos resolviendo un problema superficial que tiene un nivel de profundidad muy... Uy, por ahí si me dejas en ceros, no sé a quién. ¿Mm? Es evaluar a quién estás fallando, te estás fallando a ti, entonces reconcíliate contigo, cuéntate una historia distinta. Bueno, aquí es muy importante entender nuestro niño interior. ¿Qué pasó con ese niño interior cuando gastaba el dinero y lo regañaban? Ok, ¿Sí? va más bien por Ok, ahí. entonces yo voy y le cuento a ese niño que tenía problemas para gastarse el dinero porque el dinero no se lo podía gastar en eso, sino que se lo tenía que gastar en otra cosa. Ujú. Y yo voy a ese niño, cierro los ojos, me encuentro con él, lo libero de esa responsabilidad, le permito que se comprara lo que fuera. Vamos a pensar que los niños, mira, yo creo que se lo encuentro casi que sin exagerar el 100% de las veces cuando trabajo el dinero en consulta. Y es que a los niños nunca les dejaron gastar el dinero en lo que lo querían gastar. Ese es el problema. Ese es el problema. Porque yo me pongo a pensar y era como que se lo puede gastar, pero compre tal cosa. Se lo puede gastar, Ajá. pero tiene que comprar eso. No, yo me quiero gastar lo mío en lo que yo quiera. Entonces te pasas el resto de la vida tratando de resolverle a ese niño eso. O sea, si vamos donde ese niño directamente y le resolvemos esa necesidad y le decimos historias que yo escucho en terapia, porque son montones, pues digo, yo creo que eso está en el 100% de las historias, exagerando pues, pero así lo he visto yo en terapia. Entonces yo voy donde ese niño y le digo, ¿y qué querías hacer con ese dinero? Y ese niño me dice, yo quería, no sé, comprar juguetes. ¿Y qué te hicieron? Ah, lo tuve que ahorrar y luego mamá se lo gastó y no me lo pagó, Quería ¿sí? comprar a Mecato. Y yo quería comprar a mecato, ok, permitámosle a ese niño que vaya a comprar ese mecato, que vaya a comprar esos dulces, porque si no el adulto va a convertir todo su dinero en mecato y dulces. Ok, ok, ya me queda más claro. Ok, ya entiendo, ya entiendo. Esa parte, esa estuvo buena. Ya me quedó muy claro. Ah, la culpa tiene algún papel en la espiritualidad. Em, a ver, vamos a entender la culpa con los orígenes iniciales y gran parte de la culpa empieza en la religión. Vamos a entender que uno de los grandes orígenes de la culpa es nuestra historia. Ajá. Entonces, en nuestra historia, en psicología nosotros hablamos de espiritualidad, no de religiosidad. ¿Qué Ujú. quiere decir esto? Yo tengo personas de muchas religiones, muchísimas. Entonces, si yo hablo de religiosidad, los tendría que sesgar a la mía. Tenemos que hablar de espiritualidad, es Ujú. decir, de una creencia en un ser superior que está con nosotros, pero que vamos a entender algunas bases que todas las religiones tenían en su propio origen. Yo digo, tú no tienes que dejar de creer en tu religión ni tampoco dejar de hacer tus rituales, tus cosas. Solo te pido que te atrevas a imaginarte un Dios más justo Ok. o te atrevas a imaginarte un Dios menos castigador. Porque entonces, desde nuestros orígenes, a nosotros nos enseñaron que Adán y Eva, nuestros padres primarios, habían hecho un pecado original, del cual ya sabemos todos que tiene todos los conflictos en terapia, de la sexualidad, por ejemplo, tiene todos los conflictos en terapia, porque nos enseñaron todo eso como un pecado.
Entonces, y luego venía con ese pecado original. Entonces, todos nacíamos con un pecado original y ese pecado original era como que estás condenado a estar con ese pecado. Entonces, ahora Ujú. mirándolo de otras teorías, digamos que la epigenética, que estudia como lo que sucede antes de que nosotros nacemos, qué pasa cuando nosotros estamos en el vientre de mamá, y es que todos sus miedos y creencias nosotros los estamos adaptando. Entonces, básicamente nosotros nacemos con unos pecados, eh, y esos pecados nos generan unas culpas, esas culpas nos hacen buscar unos castigos y esos castigos nos hacen sentirnos desmerecedores de. Entonces nos terminan anclando demasiado a una historia que nosotros no vivimos. O sea, lo importante de esto no es dejar de creer. Nosotros sí podemos creer en todo lo que nos han enseñado, pero tener un criterio diferente, Ok, ¿sí? Es el criterio de pensar que existen unas líneas de coherencia que a veces fallamos. Yo recuerdo que me enseñaron como que Dios estaba en cada uno de nosotros, pero yo no entendía cómo, ¿sí? Cómo era que Dios estaba en cada uno de nosotros. Yo lo sentía como un juez. Pues como era un Dios que estaba dentro de mí, era un juez que me estaba juzgando todo el tiempo lo que yo hacía. Y yo decidí reconciliarme con la culpa, aceptando un Dios dentro de mí que me había hecho con errores, que me había hecho humana, que me había hecho con debilidades, que me había hecho vulnerable, que me había hecho sensible, que no me estaba juzgando, sino que me estaba acompañando. Entonces, yo ya no te digo si me escondo de ti porque estoy haciendo algo malo, sino dime esto cómo lo puedo hacer mejor. Entonces, yo pienso que la espiritualidad, que es esa deidad que cada uno tiene, independiente de la religión que tenga, te puede acompañar si ese Dios es un Dios justo. Pero si es un Dios castigador, pues es un Dios que definitivamente nos pero tenemos que ocultar. va muy en la creencia, ¿no? Claro, claro, pero es que la creencia tiene, pues tiene siglos atrás, tiene un montón de siglos atrás. Entonces, si nosotros nos empezamos a preguntar si queremos seguir creyendo en lo mismo, de la misma manera, o si queremos trascender esa creencia, no es que nos estemos alejando del Dios, al contrario, nos estamos acercando. Ok. Aquí voy a hablar de un tema muy particular, que seguramente eso no es un tema que a todo el mundo le agrade y está bien, pero es algo que en mi experiencia me encuentro yo mucho en terapia. Los adolescentes dejan de creer en el Dios que los obligaron a creer cuando eran niños. Total. ¿Por qué dejan de creer en ese Dios? Porque ya no quieren creer en un Dios que castiga. Es que a mí me pasó eso, a mí me pasó eso, a mí me pasó que yo decía, "Y es increíble que la gente le reciba un Dios tan malo". Ajá. Para mí era así, o sea, es increíble que la gente gaste tanto tiempo en rezarle a un Dios tan malo. Es increíble que mi Dios sea malo, mi Dios no es, ese no es mi Dios, o sea, yo era como que eso no es en lo que yo creo, es imposible que el que me creó me esté castigando, pues, Ujú. era como que para mí era inconcebible, y Que sí, sí me pasó eso. claro, y eso pasa mucho en la adolescencia y pasa mucho, y yo sé que los papás lo hacen con amor. Mira, a nosotros nadie nos daña con odio. Nuestros padres nos dañan con mucho amor. Yo te dañé con mucho amor. Luego te pagué terapia. Luego le tengo que pagarlo. Pero ahí viene, digamos, la parte de la responsabilidad y la culpabilidad. Cuando yo me sentía culpable por dañarte o dañarlos, entonces lo único que yo hacía era hundirme más en esa culpa, porque lo primero que uno hace con la culpa es que no la quiere reconocer. Ok. Entonces ustedes me decían, mami, pero recuerde que usted también es un ser humano, usted también se puede equivocar y yo no. Eso fue, Ustedes están mal, yo. eso fueron ustedes, eso fueron ustedes que entendieron Ajá. mal. Pero si ahora ya lo miramos distinto, yo digo, mira, yo te dañé y tú me dices, ay mami, cuando esto pasó y eso, y yo digo, ah, bueno, mi amor, puedes volver a terapia. Ajá. Pues Ya, ahora, en la claro, actualidad. yo me puedo hacer responsable de ese daño, pero también soy consciente que yo no te lo puedo cambiar. Ujú. Eres tú el único que Ya lo puede, está. eres tú el único que lo puede transformar. O Ujú. sea, no es que ya está porque se quedó fijo, sino que tú eres el No, no, único que no, no, lo no, o sea, sino de que es algo que ya está. Reconocerlo no va a hacer que desaparezca. Reconocerlo nos permite trabajarlo. trabajarlo. Entonces tú me dices, mami, sí, me dañaste de esa manera, mi amor, lo siento tanto, puedes volver a pedir otra citica. Cuánto vale la consulta? Puedes volver a pedir otra citica
y eso me hace responsable, pero mira que no soy culpable. Pero cuando usted es responsable, Cuando lo transformo a ahí es donde está responsabilidad, el juego, ¿ves? Eso era lo que te estaba preguntando ahorita. Cuando transformo la culpa en responsabilidad, deja de doler. dejo de incomodarme por esa culpa, deja de ser una mala experiencia, una mala sensación, es que es una sensación más bien suave, Ajá, deja de doler, porque mira, la culpa es como si fuera cíclica, ¿ok? es como un círculo, ¿sí? Entonces, yo me siento culpable. Un niño, vamos a entenderlo desde el origen. Cuando nos sentíamos culpables, estaba escuchando un conferencista español muy reconocido. Entonces él estaba hablando de sus experiencias con la culpa. Entonces él decía que él iba a confesarse, pues en la religión católica nos confesamos, entonces él iba a confesarse y tenía 7 años. Y él dijo, yo no tengo ninguna No culpa. tengo... ¿Qué voy a decir yo allá? Entonces le pregunta a un amiguito y le dice, yo no tengo ninguna culpa. Y dice, eso es lo más grave, eso es lo más culpable que puedes tener. ¿Cómo que no tienes ninguna Entonces ya culpa? la culpa era no tener culpa. Ajá, ya la culpa era no tener culpa. Y dice, deme cualquier pecado para ir a decírselo al padre. Cuénteme cualquier cosa, yo y se la cuento al padre. Entonces un niño no entiende ese concepto. O sea, a un niño le decimos que él es culpable de, él todavía no entiende el concepto de la No sabe palabra, qué es culpa. pero tiene la sensación en el cuerpo. Okay. Sabe que está fallándole a mamá o sabe que está fallándole a papá. Pero es muy inconsciente entonces. Es demasiado inconsciente. Peor todavía. Entonces, cuando nosotros vamos a resolver nuestros orígenes de la culpa, vamos a irnos a lo más cortico. Lo más cortico es hace, qué sé yo, nuestro existir, los años que llevamos viviendo, pero la culpa tiene toda una trascendencia hacia atrás, entonces es entender desde dónde nos vamos a parar, ¿sí? Para yo poder descifrar mi culpa, tuve que entenderla desde la historia. Habrán otros que la entiendan, cada quien la va a entender de una a su manera. Claro, pero yo la tuve que entender desde la historia. Yo dije, bueno, ¿cómo ha funcionado la culpa en la historia? Cuando yo estudiaba Derecho, también se trabaja la culpa, por mayor razón que se trabaja la culpa. Entonces, se venía toda la historia de cómo la culpa aparecía, digamos, cuando no tributabas al rey, ¿cierto? ¿Cómo aparecía, cómo aparecía la culpa? Entonces, la culpa ha sido un regulador social. O sea, la culpa es un mal necesario. Es un mal necesario, mira, tan básico como en esto. Cuando yo le explico a mis pacientes psicólogos, que les explico cómo puedo identificar yo si atiendo a un paciente o no. Sí, o sea, estamos hablando de teoría. Yo digo, mira, tú tienes que escuchar en el discurso que haya culpa. Porque si en ese discurso no hay culpa, tú no puedes hacer nada. Porque no puedes hacerlo responsable de nada y nunca va a haber ningún cambio. Si esa persona me está hablando de que no hay nada culpa, tranquilo. Puedes decirle que tiene toda la razón, dejarlo ir y no volverlo a atender porque estamos hablando de una psicosis donde ya no puedes hacer nada con esa historia. Entonces, la culpa es un regulador social. Muchas veces nosotros hacemos cosas o dejamos de hacerla por un sentido de culpa, pero es muy distinto que yo no me pase un semáforo en rojo porque sienta culpa, ¿sí? Que yo no me como una comida porque sienta culpa. Ok. ¿Sí? Es distinto. Es un arma de doble filo. Es que una produce dolor y otra produce conciencia. ¿Sí? Cualquiera de las dos está operando la culpa, pero una me está produciendo dolor y otra me está produciendo conciencia. Si yo me cruzo el semáforo en rojo, puedo chocar a alguien. Pero si yo me como una comida, ¿cuál es el problema? Si yo me voy de paseo, ¿cuál es el problema? Si yo digo no quiero... Si yo me compro unas mandingas, ¿cuál es el problema? Si me compro unas mandingas, ¿cuál es el problema? Si yo digo no quiero ir, no quiero hacer, no puedo, no me gusta, ¿cuál es el problema? El problema es este, la mayoría de la culpa de nosotros aparece en nuestras interacciones sociales. Y nuestras interacciones sociales son tan básicas como... Yo le explico mucho a las personas, mira, lo que tú haces en la interacción con el otro, si estuvieras más consciente de eso, no tendrías ningún problema. Wow, otra vez. Cuando yo estoy en la interacción con el otro, en el diario vivir, tu familia, tus amigos, si estuvieras en un momento más consciente de tiempo presente, no tendrías ningún problema, porque todo el tiempo estás simplemente interactuando con preguntas y respuestas. Okay. Si a ti te preguntan, ¿me quieres acompañar a, no sé, a trastearme, a llevar mis cosas a otro lugar?
yo me tengo que hacer esa pregunta primero. Trastear me determinó, será solo de nosotros. Alguien más entiende por trastear. Trasladar nuestras cosas de un lugar a otro, nuestros objetos personales, como sea. En cualquier cultura vamos a entender que es Sí, sí, sí. cambiarnos de dirección. Entonces, de dirección de domicilio. Entonces, cuando a ti te dicen, y me quieres acompañar, y me quieres ayudar, No. exacto, es una pregunta. Solo tienes que hacerte la pregunta tú mismo y tú te la Y preguntas, responder. ¿yo quiero hacer esto? No, la respuesta es no. Pero si yo lo hago desde la culpa, digo, ay, ese man que me ha ayudado Yo tanto. debería ayudarlo, yo no lo Sí, puedo dejar morir. claro. Porque pensamos, eso es otro de los factores. La culpa se teje, se teje, se Ujú. teje, se teje todo el tiempo. Eso es otro de los factores. Nosotros pensamos que estamos básicamente transando. Entonces, yo te hago un favor, me debes uno, Ujú. ¿cierto? En mi mente nadie lo anotó, pero me debes uno. Es una regla no escrita. Ajá, y yo le hago un favor, y el otro me hizo un favor y yo dije, madre, le debo al otro. Ujú. Entonces, ¿qué hago? Por culpa, Correspondo. correspondo, pero honestamente yo no lo quiero hacer. Uy, pero es que entonces sí es necesaria la culpa. A ver, ¿por qué es tan necesario? Porque igual y sí mantiene una armonía social de una u otra manera. Porque Claro. es que si yo te sirvo, a ver, en realidad yo diría que todos podemos estar esperando siempre la ayuda de los demás porque es que finalmente hay que ser conscientes de que no podemos hacer todo solos. Si nos vamos al origen, somos seres sociales y somos seres que son creados para convivir en sociedad y en sociedad es que podemos construir. O sea, siempre estamos esperando de que alguien nos pueda servir o de poder servirle a alguien. Pues creo que es como la armonía social. Si la culpa nos lleva a eso, pues igual y está cumpliendo su rol de buena manera, ¿sí? Ahora bien, es lo que yo te decía ahorita, es como un arma de doble filo. Si esa culpa me hace comer mal, entonces igual y hay algo más que yo puedo detallar ahí. No. Dime si logras percibir lo que sobra en esas acciones. Acabas de explicar actos. Ah, Comer, ayudar al otro, son actos, ¿cierto? sí. ¿Qué sobra en esos actos? ¿Qué sobra? Ajá. Hablando de la culpa, ¿qué sobra ahí? No, Te ayudo. Lo que yo quiero que entendamos es que lo que sobra es la emoción negativa. ok. Si yo ya voy a acompañar al otro por lealtad, porque él me ha ayudado, he estado en las buenas y en las malas conmigo, usted vaya tranquilo, responsable de que usted es un Exacto, adulto que está exacto, llevándose a ese exacto. lugar. Ajá, Pero no tengo que hacerlo desde la culpa, por eso es el acto de responsabilidad. No tengo que hacerlo desde la culpa, porque es que a mí nadie me está obligando a ir allá. ajá. Entonces, cuando entendemos la diferencia entre la culpa y la responsabilidad, es entender que en una hay una emoción negativa, o sea, hay una sensación de castigo, una sensación de merecerme este malestar, y en la otra hay un acto de responsabilidad consecuente a mis Sí, decisiones. sabes que creo que le diste a donde era la culpa. Uno siente que uno se merece ese malestar. Uno siente que uno, o sea, yo me compro mis mandingas y yo siento que me merezco sentirme mal por comprarme mis mandingas y yo, pero no puede disfrutar mis mandingas. Y siento que como que merezco eso, o sea, hasta que usted en realidad no se da la oportunidad de hacer el ejercicio de, ok, no está mal, son unas mandingas, pues como que no estoy haciéndole daño a nadie con eso. Cuando uno se da la oportunidad de hacer ejercicio es como que, ok, bueno, no pasó nada. Pero la culpa en automático, es como si fuera una inyección. Uno siente que se inyectó culpa y necesito que toda esa emoción recorra mi cuerpo. Eso es lo Mira, y grave. ese ejemplo te lo voy a poner para entender lo cíclico, lo circular, lo por qué se repite. Mira cómo funciona el cerebro. Yo me siento culpable, vamos a tomar tus mandingas, para los que no sepan que son mandingas, son papas Ah, fritas. bueno, mandingas, como contexto, mandingas es una franquicia de Papas. salchipapas de acá de Medellín. No le gusta a todo el mundo, Bueno, pero yo las ya. amo. Entonces resulta que aquí el caballero que le da tanta culpa por comerse sus mandingas, eh, se vuelve cíclico. Ujú, ¿Qué pasa? Si yo voy la primera vez con una necesidad de disfrutarla, esa fue tu primera ajá. necesidad. Yo voy con la necesidad de disfrutar esas mandingas, pero a cambio de eso recibo disculpa, la necesidad queda sin resolver.
Entonces voy a intentar Tengo otra vez que ir. volver. Con razón. Ya, ahora tiene mucho sentido. Tengo que volver a resignificar la experiencia porque espero en algún momento encontrarme el disfrute y no la culpa. Claro, pero sin resignificar la experiencia vas a encontrar culpa siempre. Culpa, 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 culpa. Culpa, Y voy a entonces, seguir metiéndome creyendo que algún día voy a claro, y encontrar algo entonces, ¿qué diferente. pasa? Porque muchas veces las personas se quiebran por lo mismo, porque es que están llenando vacíos emocionales, que están llenos de culpa con cosas. Como la emoción todavía no es satisfactoria, como yo la Sino que estoy es la culpa buscando, todavía. sino que es la culpa la que todavía opera, yo voy Ok, y compro más. ok. Entonces voy y me compro otro par de zapatos, voy y me compro otro bolso, otra cartera, voy y me compro Otras otras cosas, mandingas. claro, pero vuelvo y me la llevo con culpa a mi casa. Ok. La necesidad sigue primaria sin resolver, que es el disfrute, el placer, la satisfacción. Entonces me puedo caer en eso años enteros. Entonces, ¿será que si las próximas mandingas me las disfruto no voy a volver? Nos cuentas en el próximo Eso me podcast. preocupa. En los comentarios ahorita, ¿qué pasó con las mandigas? ¿Cómo lo resolvió? Ya les cuento, ya les subo una historia ahí. Ah, ma, que acabo de entender muchas cosas porque, pues, igual las mandingas es una metáfora, es un ejemplo. Pero sí, acabo de entender, pues acabo de conectar muchas cosas que posiblemente estaba viviendo y no las entendía. O sea, pero cuando te digo no las entendía era que literal me estaban pasando por el frente y para mí era un día más en la oficina. Pero ahora entendiendo todo esto es como que, ok, estoy repitiendo el ciclo porque igual y creo que voy a encontrar algo diferente en la próxima. Ajá. Sin resolver la representación inconsciente, cuando hablaba ahorita del inconsciente Ujú, colectivo, entonces, sin resolver la representación inconsciente, yo no voy a encontrar una experiencia ujú. distinta. Porque si tu representación inconsciente, o con la comida, o con gastar dinero, o con lo que sea, ya está como algo malo, mientras no resuelva la representación inconsciente, Ujú, o sea, mientras no te levantes y te cuentes otra historia, venga, es que yo esto no lo siento solo cuando las mandingas, también cuando me ujú, compro unos zapatos, también cuando me voy de viaje, también cuando hago otras cosas que tienen una particularidad, están asociados a mi disfrute, porque ujú, nos enseñaron el sacrificio como compensación de la culpa, ¿sí? Te ujú. tienes que sacrificar mucho para. Entonces, si esto no me costó Sí, si sacrificio, esto no me desafió y me puso a sudar. ajá, entonces no me lo merezco. Mira, en consulta me encuentro muchas veces que las personas me están contando historias de esa magnitud. Pagan las cuentas de su casa, por decir, no sé, la renta, la hipoteca, el estudio de sus hermanitos, un montón de cosas. Y están tranquilos con eso, súper organizados. Pero eso sí, el día que compraron un par de medias, Se les ya, dañó la vida. están pero súper Ma, angustiados por la eso. culpa afecta a la salud mental de manera Mira, no tan suave. Pues, dentro de los estudios que se han hecho, eh, hablamos de emociones negativas. Ya sabemos que las emociones, cada una de las emociones es una sustancia química. ujú, Entonces, dentro de las emociones negativas, la madre de todas las emociones negativas es la culpa. ok. Coge la tristeza y tiene culpa. Coge el miedo y tiene culpa. Coge la rabia y tiene culpa. Todas las emociones negativas tienen culpa. Entonces, en la medida que nosotros vamos trabajando más la culpa, las emociones negativas que vienen después de esta empiezan a perder fuerza, porque las emociones requieren alimento. Ujú. Si yo todos los días alimento la culpa, voy a tener fortalecido todo el jardín de emociones negativas, porque todos los días voy a estar alimentando la primaria, que es la culpa. Entonces, empezar a ser conscientes de lo dañino que es, porque es que una cantidad Bueno, de... pero espere, ahí no se me vaya de ahí. ¿Cómo, otra vez, cómo hago consciente que estoy alimentando? ¿Cómo puedo ser consciente de que estoy alimentando la culpa? Porque es igual que usted me dice a mí no alimenta la culpa y yo ni siquiera sé cómo la alimento. El pensamiento negativo, con la expectativa negativa. Eh, bueno, ya. Es que lo que pasa es que para mí es matemático ver la culpa, Ujú, porque trabajo viendo culpa todos los días, y me cuesta a veces simplificarla un poco.
Yo muchas veces le digo a los pacientes, es que todo ese discurso que tú me estás diciendo tiene mucha culpa y me dice exactamente lo mismo que me estás diciendo. Sí, ajá. Y si yo no la veo, ¿qué es lo que yo estoy haciendo que me estás diciendo Ajá. que yo tengo tanta culpa? Y yo digo, mira, por ejemplo, cuando me estás hablando de que tu futuro, del que tú me estás contando, no te van a dar el trabajo. Cuando me estás hablando de que el dinero no te va a alcanzar. Cuando me estás hablando de que ese sueño que tú tienes Todo es eso imposible de alimenta la alcanzar. culpa. Esa es la consecuencia de la culpa. Ok. Entonces, Cambiar ese discurso le quita la gasolina. cuando yo enfoco, venga, yo porque estoy pensando eso. Ujú. O sea, ¿quién soy yo en mi cabeza? ¿Quién soy yo tan malo en mi cabeza para que esa cosa que está pasando en el futuro en mi mente, porque mira que es en el futuro, yo la puedo poner positiva si quiero, ¿por qué la estoy poniendo negativa? De hecho, de ahí viene la ansiedad. La ansiedad está en el futuro, yo la estoy poniendo negativa y yo ya la estoy conectando, pero está conectada con la culpa, porque no merezco que pase como yo quiero que pase. Ok, 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 ok. No merezco que sea. Pero entonces no alimentarla sería mantenerse en ese pensamiento más conectado al trabajo. Es que no quiero decir pensamiento positivo, pero en realidad es muy positivo, en realidad como enfocarse en si estoy haciendo las cosas bien, voy a tener buenos resultados. Pues Mira, es consecuente. sí, hay, obviamente terapia es lo que más te va a ayudar a entender la culpa porque es una dimensión gigante. Pues imagínate que si ya te estoy diciendo que nacemos en ella, que generaciones completas se han movido en ellas, no hay una receta que yo te diga, Civilizaciones se han movido en que ella. yo te diga que una receta que esto, pero vamos a pensar en algo inmediato que cada uno puede hacer. Yo les digo mucho que busquen esa foto de ese niño, pónganla de pantalla de celular, pónganla en algún lugar donde la recuerden siempre y miren a ese niño y háblenle en tercera persona, como si ese niño fuera otra persona diferente a mí y decirle tú eres inocente. Ok. Tú eres inocente, tú eres inocente, tú eres inocente de todo lo que te culpes, independiente que yo no sepa de qué. Tú eres inocente, tú eres inocente, porque ninguno de nosotros llegamos al lugar que llegamos o hacemos las cosas que hacemos con un grado de maldad. Voy a dañar, no, lo hacemos desde una experiencia repetida que otro hizo y nosotros nunca encontramos la coherencia de cuándo deberíamos parar. Entonces, si nosotros nos sentamos por lo menos a pensarnos que somos inocentes, ¿sí? Que somos inocentes incluso cuando, es que yo peleaba con mi hermanito y le pegaba y hacía no sé qué, y yo voy y le digo, ese niño eres inocente. Tal vez estabas solito, tal vez necesitabas otras cosas. Yo como adultora te puedo explicar que eras inocente. O sea, no hay nada que se pueda justificar, porque la mayoría de cosas fueron desinformación. Lo que pasa con las madres. Yo trabajo con mamás y me dicen, no, es que yo sí me tiré en ese muchacho. Yo, Todos los papás. ahora que ya me dices todo eso, yo sí me tiré en ese muchacho. Digo, tú eres inocente. Tú le estabas dando lo que tenías en ese momento. Ahora que ya eres consciente, ¿qué le quieres dar? Nosotros hacia atrás no podemos hacer nada. ¿Qué quieres hacer de aquí De hacia ahora en adelante? adelante. ¿Sí? Ok. Pero es como tener un discurso más armonioso y amoroso con nosotros mismos. Sí, no se castiguen tanto. Uno a veces se castiga mucho. Eso no es que ayude demasiado en realidad. De hecho, solo te está dejando atado. Ujú. Así es. Algo para cerrar. Los invito a que sean conscientes de que esta semana escuchen el discurso de mamá, de nosotros mismos con nuestros hijos o con nuestro entorno, de los jefes, y empecemos a identificar cuándo ese discurso nos está haciendo culpables y hagamos el pare. Es más, te invito que si yo esta semana te digo cosas y tú me dices, mamá, me estás queriendo hacer culpable. Ok, va, ¿Listo? me gusta. ¿Sí? Me estás queriendo hacer culpable, porque es que eso me lleva a mí a la conciencia. Ajá. Dice, tú me estás diciendo eso y me quieres hacer culpable, me quieres hacer Y es sentir algo que culpable. vimos automático Es siempre. automático, entonces, ¿me quieres hacer sentir culpable? Ya. Yo ya con que me lo cuente y me lo hable, yo Lo ya analizo. lo analizo y yo digo, yo ya elijo si quiero sentirme culpable. Ujú. ¿Sí? Ok. Igual es muy de. Toda esta conciencia va mucho más allá. Yo siempre, desde el principio lo dije, la culpa para mí ha sido un ladrón de la felicidad impresionante. Porque uno con sus mandinguitas solo se las quiere disfrutar. Y la culpa es un ladrón de esa felicidad. Entonces es muy de. Nada, no le demos tanta fuerza, por el contrario. Ser consciente le quita mucha fuerza. No nos castiguemos tanto. Escribirlo.
Uy, escribir es un ejercicio tan Ajá, bueno. y escribir la culpa que identificas. Ujú. Ay, no sabía que me sentía culpable cuando Sí, porque comía. siento culpa por eso y de Ajá, dónde viene esta culpa. Ay, es que cuando me acordé cuando era niño no me dejaban mecatear. Listo. ya, ahí Todo ya puedo eso, todo eso desconectar. ayuda bastante. No, ma, me encanta este capítulo. Me encantan los capítulos en los que me aprovecho la terapia. Me encantan los capítulos en los que yo aprendo cosas y digo, ay, sí, tengo que cambiar eso. O como que, ay, ya soy consciente de tal cosa, ya entiendo por qué no me estaba funcionando, o ya entiendo cómo puede funcionar mejor. Me gusta este tipo de capítulos que quedan para la historia. Gracias a todos nuevamente. No olviden suscribirse, no olviden compartir, no olviden comentar. Y esos comentarios de acá, comentarios es para ustedes. Comenten, comenten, compartan, denle me gusta, suscríbanse. Gracias, un abrazo a Hasta todos. una próxima. Nos vemos.